Dice, calcula los máximos y mínimos de esta función. Bien, lo primero, vamos a analizar lo que me piden para entender lo que tengo que hacer. Me piden los máximos y los mínimos de esa función. Para calcular los máximos y los mínimos de una función, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que derivar e igualar la derivada a cero o a ver dónde la derivada no existe. Bien, necesito por lo tanto la derivada de esta función. Pregunta, ¿necesito la función para estudiar los máximos y los mínimos? No. Por lo tanto, ¿necesito hacer esta integral? No. Lo que necesito saber es la derivada de esta función. Vale, por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de esa función es x menos 5, x más 5. Se acabó. La derivada ya la tengo. Repito, la función no me la pide. Solo me pide los máximos y los mínimos de esa función. Por lo tanto, yo no tengo por qué integrar. Utilizo el teorema fundamental del cálculo y ya sé su derivada. ¿Cómo estudiamos los máximos y los mínimos de una función? Para estudiar máximos y mínimos de una función, lo único que tengo que hacer es ver cuándo la derivada es cero o ver cuándo la derivada no existe. Derivada 0 en x igual a 5. Derivada no existe en x igual a menos 5. Vale, empezamos a analizar. Dices, bien, vamos a estudiar dónde la función crece y decrece, o no, podríamos hacer otra cosa. La segunda derivada, ¿sí o no? Bien. Vamos a hacerlo con la primera derivada, el crecimiento de crecimiento, para no derivar más. Total, es muy fácil. Menos 5 y 5. Ya os he dicho también varias veces que si no es estrictamente necesario pasar a la segunda derivada, no paséis. Más que nada por los errores de cálculo. Que total, aquí, ver el crecimiento de crecimiento, además, me soluciona un montón de cosas que a lo mejor me piden para análisis de la función y no tengo que pasar a la segunda derivada. En 0. ¿En 0 qué me quedaría? Menos 5 entre 5, menos 1. Negativo, decrece. ¿De acuerdo? Bien. En 6, 6 menos 5, 6 más 5, positivo entre positivo, crece. En menos 6 me quedaría negativo entre negativo, positivo y crece. Vale, según esto está clarísimo. En menos 5 habría un máximo y en 5 habría un mínimo. Pregunta, vamos a empezar a analizar también. ¿En menos 5 va a haber un máximo? Pues no lo sé. En principio, la derivada no existe. Que la derivada no exista no quiere decir que no haya máximos ni mínimos. Ya hemos visto que puede aparecer puntos angulosos, por ejemplo en el menos 5, podría aparecer una función así. ¿De acuerdo? Un punto anguloso. Bien, que hiciera por aquí la función, luego lo que le diera la gana. Aquí aparece un punto anguloso, el menos 5. En este caso, ¿la función sería derivable? No. ¿Pero la función tiene un mínimo? Sí. Por lo tanto, yo no puedo eliminar los puntos donde la derivada no existe y decir, no, ahí no hay máximos ni mínimos. Sí, sí, puede haberlos. Que no sea derivable no significa que no los tenga. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, depende de lo que haga la función. Efectivamente, yo podría ahí decir que hay un máximo, un mínimo, podría ser que hubiese dos asíntotas que fueran hacia arriba. Bien, la cuestión es que en este caso no puedo decir si en menos 5 hay máximo, mínimo o no hay nada. ¿Qué tendría que hacer para hacer ese análisis? Hacer la integral. ¿Y conocer qué? Conocer la función. Ahí sí sabría el comportamiento, viendo el comportamiento de la función, si hay un máximo, un mínimo o no hay nada. ¿Qué tendría que hacer para hacer ese análisis? Hacer la integral. ¿Y conocer qué? Conocer la función. Ahí sí sabría el comportamiento, viendo el comportamiento de la función, si hay un máximo, un mínimo o no hay nada. A lo mejor la función ya está definida en menos 5, ¿sí o no? Pregunta, ¿en este caso es necesario? No es necesario. ¿Por qué? Porque esta integral está definida desde 1 en adelante. El cálculo de la integral definida va de 1 en adelante. ¿El menos 5 dónde está? Está fuera de su intervalo de definición. Por lo tanto, ¿tengo que mirarlo? No. ¿Tengo que hacer la integral? No. Ese análisis también lo tengo que hacer. Es decir, me están diciendo que esta integral va desde 1 hasta x, donde x se supone que es un número mayor que 1. Si aquí me está dando en menos 5, yo esto ya no lo tengo que hacer porque esta función de áreas va a ir definida desde 1 hasta x, dentro de un intervalo cerrado. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, no tengo que hacer este análisis.
Ahora sí, en 5 ¿qué habrá? Ahí sí, en 5 va a haber un mínimo, ¿de acuerdo? Porque la función decrece y luego crece. Ahora vendría otro caso, otra situación. Dices, vale, hay un mínimo relativo en principio en 5. ¿Y cuál es la imagen del 5? Tampoco la vamos a poder calcular. En este caso lo podríamos expresar así. Con esto me valdría. El mínimo estaría en 5, f de 5. ¿Qué tendría que hacer si efectivamente ya no me queda otra? Me piden que calcule la imagen del mínimo, la altura del mínimo. Ahí ya no me queda otra. Tendría que resolver la integral y dar la imagen del 5 en su función de áreas. ¿Entendemos o no? Pero así en ese caso lo dejaríamos y valdría. ¿Se entiende?